Muy bien, vamos a continuar revisando la solución de problemas. En este caso va a ser un reactor de tanque con agitación continua, ¿sí? El llamado RTCA. Perfecto. Vamos a aplicar la ecuación de diseño para este reactor para calcular el volumen. Muy bien, el problema dice, se requiere descomponer acetaldehído a 520 grados centígrados y una atmósfera de presión. Esto en un reactor de tanque agitado de flujo continuo, es decir, un RTCA. La reacción es irreversible y de segundo orden respecto al acetaldehído. La constante de velocidad a esta temperatura es 0.43 metros cúbicos sobre kilomol segundo. Y el flujo másico en la entrada del reactor es de 0.1 kilogramo por segundo de acetaldehído puro. Noten toda la información que nos dan. Nos están dando la temperatura del sistema, la presión del sistema, que es un RTCA, ¿sí? Nos está diciendo que la reacción es irreversible, es decir, en un solo sentido, y que es de segundo orden. Aunque aquí veamos un solo reactivo, pues el problema nos está diciendo que es de segundo orden y por tanto debemos de tomarlo en cuenta, ¿sí? La constante de velocidad a esta temperatura es 0.43, ya nos están dando el valor de la constante, ya no la debemos calcular, ¿sí? Y aparte nos están dando un flujo másico de 0.1 kilogramo por segundo de acetaldehído puro. Obvio, es acetaldehído puro porque es solo lo que está entrando al reactor. Perfecto. Y nos piden calcular el volumen del reactor para obtener un 35% de descomposición, es decir, alcanzar una conversión del 35%. ¿Sí? También nos piden calcular el volumen para alcanzar del reactor para que alcance una conversión del 90%. ¿Sí? Y nos piden hacer estos dos cálculos anteriores, es decir, el volumen para un 35% y para un 90%, pero suponiendo que es una reacción de primer orden. Perfecto, veamos qué sucede. Muy bien, entonces, vamos por analizando. Necesitamos calcular un volumen a una conversión del 35%. Es un RTCA y con base al tipo de operación, a la operación en este tipo de reactores, recordarán ustedes que el balance de materia para este tipo de reactores es este. Aquí ya está despejado el producto de la velocidad de reacción por el volumen. Sabemos que es un flujo continuo y que el flujo de entrada es igual al de salida, por tanto no hay acumulación. Y por eso pudimos pasar el término de R por B del otro lado, pero pasa obviamente negativo. Muy bien. Pero nosotros también sabemos que el producto de concentración por flujo volumétrico nos da un flujo molar, ¿sí? Entonces, este producto de concentración inicial por flujo inicial nos da un flujo molar inicial y el producto de la concentración final por el flujo volumétrico final nos da un flujo molar final. Perfecto. Por otra parte, sabemos que la conversión en términos de los flujos molares es igual a el flujo molar inicial menos el final entre el inicial. Si de aquí nosotros pasamos el flujo molar inicial que está como denominador del otro lado, va a pasar multiplicando al flujo, a la conversión. Y si despejamos el flujo molar final, pues vamos a tener esto. Ok, si este flujo molar final lo sustituimos en esta ecuación, pues obviamente se van a eliminar los flujos molares iniciales y nos va a quedar el que es igual al flujo molar inicial por la conversión, igual a la velocidad de reacción por el volumen. Y de aquí, si despejamos el volumen, llegamos a la ecuación que ya habíamos nosotros visto cómo se deducía. En fin, este es otro camino. Muy bien, entonces, si queremos calcular el flujo, el volumen en un tanque con agitación continua, en un RTCA, necesitamos conocer forzosamente el flujo molar a la entrada,
la conversión y su velocidad de reacción. Bien, la velocidad de reacción sabemos que es K por C al cuadrado, porque es una reacción de segundo orden, como nos lo está indicando el problema. Aquí está, de segundo orden. ¿Sí? Bien, entonces lo sustituimos. Perfecto. Está aquí. Velocidad de reacción abajo, la velocidad de reacción es K por CA, aquí está, K por CA al cuadrado. Pero todavía no podemos hacer los cálculos, tenemos que definir esta concentración en términos de la conversión. Para ello, vamos a ayudarnos de la ecuación del gas ideal. Y esta ecuación nos dice que la concentración es igual a la presión, la concentración de A es igual a la presión de A entre R por T. Pero no tenemos presión de A, tenemos presión total, por eso, y ayudándonos de la ley de presiones parciales, pues la presión de A es igual a la fracción de A por la presión total. Muy bien, entonces basta con conocer la fracción de A. Y la fracción de A la podemos expresar en términos de flujos molares si dividimos el flujo molar de A entre el flujo molar total. Así es, pero ¿quién es FA y quién es FT? O sea, el flujo molar de A y el flujo molar de B. Bueno, calculémoslo. Esto va a ser con un balance de masa, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Y el flujo molar final de A es igual al inicial por 1 menos X, o en términos de balance, flujo molar inicial, lo primero que había al inicio, menos lo que ha reaccionado, lo que ha desaparecido de A. En términos de B, el flujo molar de B final es igual al inicial, si lo hubiere,